queridos amigos de Juntos en la Experiencia, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro programa. Hoy nuevamente saltando este charco, como le decimos, al Océano Atlántico, rumbo a España, rumbo a Madrid, a la capital española, porque nos acompaña Almudena Galán y les voy a contar un poco acerca de ella para que comiencen a conocerla si es que todavía no la han escuchado o leído. Entre sus estudios se destacan la licenciatura en Biología, máster en Nutrición y Planificación Dietética, acreditaciones en Programación Neurolingüística, en Eneagrama, que es el tema que nos convoca en el día de hoy, coaching, psicología práctica, coaching cuántico, terapias energéticas. Hay mucho conocimiento que Almudena ha ido incorporando a lo largo de su vida. Y sin embargo, yo quiero detenerme en algo que encontré indagando en su sitio web. Y estas son sus propias palabras, diciendo lo siguiente. Para mí, trabajar teniendo como única motivación un salario a fin de mes, tener pareja por miedo a la soledad, mostrar la parte de ti que los demás esperan, en definitiva, pasarte la vida interpretando un papel en el que ya no crees, que te pesa y que poco a poco te va dejando sin energía vital, es lo contrario de vivir. Y realmente me encantó porque comparto esa energía y esa filosofía de vida de tomar el timón de nuestra existencia, de tomar la decisión, que no es fácil, pero que puedo decir que trae muchos desafíos y también muchas satisfacciones, y por eso quería hoy compartirlo con todos ustedes. Bienvenida, Almudena, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien y bienvenidos a todos los que me estáis viendo. Muchas gracias por estar ahí y nada, encantada de poder compartir con vosotros este ratito. Bueno, es un verdadero placer tenerte por aquí. Ya hemos tenido algunas conversaciones en la previa con esta madrileña que ama su ciudad, como yo también desde mi lugar lejano amo Madrid y me genera cosas muy, muy especiales. Sí. Y bueno, hoy estamos unidas a través de la distancia por medio de esta comunicación. Sí, la verdad es que cuando me hablas de Madrid digo, jolín, la verdad que lo oigo a través tuya y me gusta más todavía. Pero Es una muchas ciudad. ganas. Supongo que te pasa a ti igual, Ale, pues cuando tú vives ese momento presente, ¿no? Aquella ciudad donde estés siempre te conecta con lo que tú llevas dentro, ¿no? Entonces, pues las calles, su gente, las costumbres, como te comentaba, ¿no? No me voy a China y digo, voy a una taberna española, ¿no? Digo, pues voy a comer lo que se coma aquí, voy a hacer y a la verbena de aquí, a lo que puedas aprovechar en donde estés, ¿no? Así que espero que me invites a Uruguay y yo meterme de lleno en tu ciudad. Pero será un placer, aquí siempre serás bienvenida, por supuesto. Ya volveré por Madrid y nos encontraremos allí y aquí también. Vamos a ver quién hace primero el cruce del charco. Almudena, hoy nos convoca un tema que es el eneagrama. En realidad, la definición sería eneagrama cuántico, que es tu especialización, pero con la base del eneagrama, que por allí es lo que para más personas resuena, por lo menos de haberlo escuchado, me gustaría comenzar a clarificar primero, ¿qué es el eneagrama? Ese sería como el punto de partida para el día de hoy. Vale, pues bueno, el eneagrama viene del griego, enea significa 9 y grama es dibujo, ¿no? Es como dibujo o diagrama de 9 puntas o de 9 puntos, donde cada uno de esos 9 puntos es un eneatipo. Lo aclaro porque muchas personas dicen, eso de los eneagramas, ¿no? Y el eneagrama solamente es la figura, que ahora se escribe un poquito qué significa la figura, y los 9 puntos que están alrededor de esa circunferencia reflejan 9 personalidades. Entonces, como os digo, esa figura que parte no se sabe muy claramente cuál fue su origen, pero viene de Babilonia, de hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y fue, digamos, modificándose según fue cayendo en distintas manos. Entonces, el origen el significado de esa figura, antes de occidentalizarse en 9 personalidades, fue 3 partes, ¿no? El círculo, la primera de ellas, que muestra que todo está unido, porque el círculo es el que une, digamos, a los 9 puntos, y en la vida, pues empezando desde que el bebé nace en el vientre materno y el vientre redondito, hasta los ciclos que se dan en la naturaleza, y os podría poner un montón de ejemplos, todo es cíclico y todo está unido. Eso es lo que simboliza esa primera
figura que está en el eneagrama. Si luego os fijáis en el símbolo, veis que dentro hay un triángulo equilátero y el triángulo simboliza la ley del 3, que podría deciros un montón de órdenes en la naturaleza que responden a esta ley del 3, pero os voy a simplificar con una muy sencilla, y es que toda manifestación física en esta vida necesita de la actuación de 3 fuerzas. Una fuerza positiva, que es como ir hacia, una fuerza negativa, que es como ir hacia atrás, como en contra, y otra neutra que equilibra las dos anteriores. Y esto es lo que simbolizaría el triángulo. Como ejemplos, pues en la religión tenemos muchos, ¿no? Pues Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre, la Madre y el Hijo. Es decir, hay mucha simbología que representa la ley del 3 en nuestra vida. Y por último estaría la hexada, que son esas otras conexiones que se ven entre los distintos eneatipos y que no están dentro del triángulo equilátero. Y la hexada significa que todo es cambiable, es decir, que todo cambia con el tiempo y que nada es estático. Por ello, si habéis investigado un poquito del eneagrama o si tenéis más interés, veis que aunque las personalidades estén en un sitio concreto de ese círculo, hay siempre conexión entre ellas, porque no somos nada estático, y eso es lo que simbolizaría el símbolo del eneagrama. O sea que, a ver, está relacionado, porque me hablabas de los números y me decías del significado, del simbolismo de los números. ¿Tiene que ver también entonces por allí con la numerología? No, como tal, la no. numerología es un concepto más astral que tiene que ver con la fecha de nacimiento, con la coordenada en concreto de tu nacimiento, pues el día, el mes, y ya sabéis, los que sepan numerología, yo sé un poquito, pero no es mi especialidad, pues con números maestros y demás. Son números también, pero simplemente decir del 1 al 9 simplifica, en lugar de decirlo con letras, con números se dicen 9 personalidades diferentes y cada uno de nosotros seríamos predominantemente una de esas personalidades con mezcla de otras tantas, y de ahí las conexiones que os comentaba en el círculo con las flechas y lo que se llaman alas, que eso sería ya más complicado de ver, pero no tiene nada que ver con la numerología. Perfecto, comenzamos a derribar mitos. Sí. ¿Está relacionado con la astrología? Otra pregunta que suelo escuchar relacionado con este tema. No está relacionado con la astrología, porque para determinar esa estructura de tu personalidad, que ahora entraremos, no tiene que ver o no es una pregunta importante ni dónde has nacido, ni cuándo, ni nada. Y la astrología se basa, como sabéis, en, como digo, esas coordenadas de por qué he nacido en este sitio y con estas condiciones, ¿no? Así que aunque lógicamente la personalidad que somos influye todo nuestro entorno, no lo vemos desde la astrología en este caso. Perfecto, segundo mito que estamos derribando. Volviendo al tema de los eneatipos, Sí. Por ejemplo, yo nunca me hice un eneagrama y quiero realizarme un eneagrama. ¿Esto lo realiza un profesional? ¿El profesional guía y lo realiza uno mismo? ¿Cuál es el método de trabajo para obtener el eneagrama de Alejandra, por ejemplo? Vale. Pues mira, te respondo. Como ya sabes, en todo hay pues muchas maneras de hacerlo y dependiendo del profesional que esté a cargo al que hayan llamado, ¿no?, para hacer esta pregunta, cada uno funcionará de acuerdo a sus propios criterios. Os puedo contar que yo en mis comienzos, cuando esto me empezó a interesar, pues sí que era amiga, me gustaba hacer test que había por internet, ¿no? Y bueno, pues intentaba encontrar alguno, digamos, de las escuelas más conocidas de eneagrama, porque me parecía a lo mejor más fiable que de alguien que a lo mejor no conociera. Lo que pasa que en estos test que encontramos por eneagrama, el principal problema que yo veo es que son traducciones bastante literales del inglés, porque el eneagrama como tal, el que nos llega a nosotros, el más occidentalizado, viene de Estados Unidos. Y entonces, pues son escuelas en inglés americano, que lógicamente cuando está traducida la pregunta no dice exactamente lo que pondría en inglés. Entonces, la primera parte de hacer un test por internet es que la pregunta no es muy fiable. Otro problema que podemos encontrar cuando hacemos un test, digamos, sin tener a la persona delante haciéndonos las preguntas, es que tendemos a responder lo que nos gustaría ser, aunque el test lo hagamos para nosotros mismos, ¿no?, que lo que es en realidad.
Y me explico. El eneagrama, daos cuenta que os está hablando de vuestra personalidad, que es vuestra tendencia, pero no es un absoluto. Por lo tanto, a lo mejor veis, os encontráis con una pregunta y decís, y a lo mejor con unas opciones, y dices, pues es que no me siento identificado con ninguna de estas opciones. O antes, cuando yo era más joven, hubiera dicho la A de lleno, pero conforme voy aprendiendo y me van ocurriendo cosas, pues hubiera dicho la C. Entonces, claro, si no seguía muy bien a que la respuesta es hacia tu tendencia, que puede que ahora la hayas cambiado con los años, pero en tu adolescencia es cuando está más potente esa forma, ¿no? Esa personalidad, pues también podemos dar lugar a errores en nuestras respuestas, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente hacer un test por internet es interesante si te llama la atención el eneagrama y no conoces nada y a lo mejor te sale el número, yo qué sé, el 2 y cotillas por internet y eso te llama a investigar más. Y si te llama a investigar más sobre ti o porque has encontrado las características de tu pareja, de tu padre, de un jefe, entonces yo sí que recomiendo acudir a un profesional porque siempre va a hacerte las preguntas desde un lado mucho más personal y humano. Entonces, aunque tú tengas una tendencia y digas, oye, pues yo según el test que he hecho en internet me ha salido tal, la persona que conoce esta herramienta perfectamente y desde su consciencia y desde su propia práctica te puede orientar para que seas tú, es decir, el que va descubriendo su personalidad, el que vaya digamos, animándose a ver otros aspectos, ¿no? Yo no soy nada amiga, Alejandra, de decir, ay, tú seguro que eres un tal o un cual, porque eso es limitar muchísimo la capacidad que tiene la propia persona de descubrir cómo es su personalidad. Claro, yo ahora te escuchaba y ya que habíamos derribado el mito de la astrología, pero recuerdo una querida amiga que es astróloga y yo Sí. siempre le decía, claro, cuando, ya que mencionabas la adolescencia hace un rato, en mi adolescencia, ay, pero yo soy de Cáncer y me gusta un chico que tal vez es de Escorpio, pero aquí me dice que no somos compatibles, entonces no voy a poder ser nunca su novia, nunca me voy a poder casar con él. Y un día hablando con ella me decía, no, pero hay que tomar en cuenta el ascendente porque influye mucho, no es a rajatabla, sino que hay que tomar en cuenta el ascendente. Y ahora te escuchaba hablar de esto en cuanto a, claro, si yo soy un 1 o yo soy un 4 y la Exacto. persona que me interesa es un 5 o un 8, entonces, pero no, somos los seres humanos, somos tan complejos y tan diversos, ¿no? Que hay que tomar en cuenta esa maravillosa complejidad. Exacto, exacto, que a la vez hay una sencillez y una complejidad, ¿no? Porque cuántas veces decimos, Ale, que lo más sencillo a veces es lo más complicado de hacer, me refiero, porque nuestra mente siempre tiende a que la respuesta más sencilla es tan obvia que dices, no puede ser, el malo de la peli no puede ser que sea el que parece. Y resulta que tienes un niño, un moco al lado de 5 años y dices, pues claro, ¿no ves que ha hecho esto y el otro? Pues es el malo. Y luego es que es el malo, ¿no? Entonces, aquí ocurre lo mismo, ¿no? No podemos meternos en un traje con un número, porque la idea es ayudar, no limitar. Entonces, eso es un concepto para mí muy, muy importante, que lógicamente vas descubriendo con la práctica de viéndote a ti misma, para empezar, y viendo las fases por las que pasa uno cuando va aprendiendo eneagrama, ¿no? Que son muy variopintas. Son muchas preguntas, muchas. Sí, claro, es que el tema es, por ejemplo, yo pasé la época del eneagrama yo le ponía eneatipo hasta el camarero. Bueno, este seguro que es un 8, porque mira cómo me habla, porque es que no sé qué. Este ni habla con las gafas ahí, parece un ratón de biblioteca. Entonces, claro, esa fase de voy a clasificar a todo el que se mueve es una fase que normalmente tienes que pasar. Y yo me acuerdo mi primera profesora de eneagrama que me dijo, es que es clasificar para desclasificar. Y yo no lo entendía. Y es exactamente eso. Porque, lógicamente, para tú darte cuenta de que estás haciendo una cosa bien o creer que la estás haciendo bien, es porque en otro momento sabes que has hecho otra mal. Entonces, siempre sabemos lo que es una cosa porque sabemos la contraria. Por tanto, pues está muy bien conocer a nuestro ego, porque el ego tiene las patitas como muy cortas y es muy estructuradito y siempre responde de la misma manera y reacciona ante las mismas cosas, porque cuando lo vas conociendo dices, esa no soy yo, es mi personalidad. Y tiene todo el sentido que mi personalidad esté ahí para defenderse, para reaccionar cuando se necesita,
pero no que yo sea movida por mi personalidad o que por creerme un 1, un 7, un 23 diga lo que estás diciendo tú exactamente. Ah, no, como yo soy un 4 y el otro un 5, entonces claro, nos llevamos bien. Eso es terrible, o sea, utilizar una herramienta que puede ser muy bonita para limitarnos, ojo, y yo lo hice en su momento porque no conocía otra manera, no te está ayudando mucho. Ujú. O sea que, escuchándote, Sí. para clarificar esta herramienta del eneagrama, ¿quién, a ver, a quién está dirigida o quién tendría que acercarse a ella? O en definitiva, ¿para qué nos puede ser útil en la vida diaria, en el día a día? Pues mira, en el día a día la verdad es que primero, te respondo a lo primero, puede ser útil para una persona que esté en búsqueda. De hecho, yo no me he encontrado a nadie en un curso de, pues, de eneagrama o de las técnicas que yo he venido aprendiendo porque realmente me interesaba y lo que un día me interesaba al día siguiente adquiría otra nueva forma y se llamaba de otra manera, ¿no? Primero llegas como por esa resonancia, ¿no? O sea, de repente ves un vídeo, pues puedes ver mil cosas y no interesarte, ¿no? O alguien te habla de esto, o en mi caso, por ejemplo, fue por algo muy sencillo que voy a compartir, y es que yo estaba en una clase de inteligencia emocional, yo ya conocía bastante, pero ahí se me hizo la pregunta que me hizo clic, ¿no? Y bueno, pues básicamente se trataba de conectar con las emociones primarias. Y cuando llega el momento de conectar con el miedo, pues se hace esta pregunta en general, bueno, ¿a ti qué es lo que te da miedo? Esa es la pregunta, tú lo escribes, todo el mundo empieza a escribir, yo veo que todo el mundo está súper entusiasmado escribiendo, nos pone una música y Almudena ahí pensando, pues no sé, es que me da miedo, pues sí, me da miedo los aviones, pero como que yo sentía que estaba analizando la respuesta, ¿no? Y te comparas con los demás diciendo, jolines, pues no habría entendido la pregunta, y la pregunta era súper simple. Hasta que de repente, pues cuando tuve que aceptar que yo no sentía escribir nada y que me estaba juzgando por ello, de repente me vino, como lo llamo yo aquí, ¿no? En el centro del estómago, la bicha, ¿no? O el alien. Y dije, uff, como una fuerza centrífuga que va hacia adentro, ¿no? El agujero negro. Y dije, el vacío. Dije, lo que realmente a mí me da miedo es esa sensación de la nada, ¿no? De estar parada, de no tener nada que resolver en este momento, de no ir hacia ningún sitio. Esa nada, digo, eso es lo que realmente me da miedo. Y la profesora en este caso me dijo, echa un vistazo al eneatipo, no lo voy a decir, X. Y ese fue mi pulsar. Y cuando lo miré, en muchas cosas no me sentía identificada, pero en otras muchas parecía que estaba describiendo de pe a pa mi adolescencia. Dije, madre mía, ¿cómo puede estar en un libro descritas cosas que yo no me he atrevido a compartir con nadie? Entonces, cuando yo ya me empecé a meter con el eneagrama y empecé pues lógicamente, con mis compañeros de curso, todas las personas que estábamos allí, no habías llegado como de repente caigo en una clase de eneagrama, ¿no? Pues había gente que era psicóloga, gente que era para ayudar, por ejemplo, a sus pacientes y le parecía una herramienta pues diferente, ¿no? De lo conocido, o gente que había estado en terapia un montón de años y no encontraba respuestas, o personas a las que su propio terapeuta les había dicho, vete a una clase o tal clase, o si ella era misma la profesora, ¿no? De eneagrama, porque te va a ayudar a entender que hay personas que les ocurre lo mismo que a ti y además vas a poder ver de frente a otras personalidades que no te rascan tanto como la de tu padre, la de tu madre, la de tu novia, que son las que digamos, nos cuesta más manejar porque no las entendemos, y al entenderte a ti y al entender que hay otros que funcionan desde un lado completamente diferente igual de válido o inválido que el tuyo, tú vas a crecer más que siguiendo a lo mejor en la terapia con el mismo monotema que ves que se te repite, que no lo entiendes. Y entonces yo te podría decir eso a nivel personal. También es cierto que yo a nivel empresa, cuando yo trabajaba en una gran empresa, yo me di cuenta que era una herramienta muy, muy útil a la hora de ayudar en recursos humanos a selección de personal, básicamente porque no todos tenemos dones para todo. Y tu personalidad, tu tendencia, lo que has ido perfeccionando a lo largo de tu vida, es un muy buen indicativo para saber
qué puesto es el que puede ir adecuado para ti, lo cual no significa, siempre lo digo, Ale, que nos encasillemos en yo tengo que ser secretaria toda la vida. No, pero a lo mejor a mí se me dan muy bien las tareas rutinarias y además me gusta de repente crear esta rutina de una manera distinta. Pues, y no lo veo como algo tedioso. En cambio, otra persona, si la pones a hacer algo rutinario, es que va el lunes a trabajar como si le hubieran metido un hachazo aquí y va horrorizada. Hay gente que le encanta el cambio, entonces fenomenal, ponle en cosas que le ayude a mostrar esas cualidades, aunque también tenga que aprender que la rutina es parte de su vida. Entonces, en sentido de la empresa es muy, muy interesante por esto, porque por mucho que mis aptitudes, mi currículum, perdón, sea X, puede ser que mi tendencia encaje mucho mejor en otro lugar y yo lo vaya a aprender mucho más rápido que lo que tengo puesto en el currículum. Entonces, es muy útil en ambos lugares y, lógicamente, las empresas pues siempre somos personas, ¿no? Entonces, toda persona que tenga ese interés en trabajarse, entenderse desde entenderse y no desde juzgarse, y de allí empezar a entender y no a juzgar al otro, estés en tu casa, estés en el trabajo o donde estés, te lo llevas contigo. Y para mí esa es la gran utilidad del eneagrama. Me parece fantástico. A ver, yo voy con las preguntas básicas de nuevo porque estoy aprendiendo al escucharte. Claro. Cuando se te da tu eneatipo, ¿Sí? ese eneatipo muestra determinadas características, es decir, hay como una lista, según lo que pude entender de tus palabras, que dice eneatipo número tal, esto, eso y esto. ¿Muestra las luces y las sombras? ¿O solo las luces? ¿O solo las sombras? Muy buena pregunta. Pues mira, te comento. No es que venga un listado, cuando yo os digo lo del listado, pues es, por ejemplo, cuando se van al fast food, ¿no? Es decir, voy a hacer un test rápido de eneagrama y me sale el eneatipo 1 y entonces yo busco eneatipo 1 y el primer que me sale en internet digo, venga, doy aquí, ¿no? Y entonces normalmente sí que viene un resumen cortito de son personas que tienen esta tendencia, le llaman de tal manera, ¿no? Eso fue una cosa también, una consecuencia de occidentalizarlo, ¿no? Que el darle números en lugar de palabras era una forma de que fuera más imparcial, ¿no? Pues el número 1 o el 2, pues simplemente son números, ¿no? Pero luego ya se le puso el perfeccionista, el ayudador, el tal. Con lo cual, esa propia definición ya va creando, una buena prensa y mala prensa, según lo que tú entiendas por ayudador, por perfeccionista, y eso ya nos va sesgando, ¿no? Y entonces aquí ocurre, y más si lees las características, y depende de que las haya escrito, cuando empieza el ego a actuar diciendo, no, a mí me gusta ser más un 2 que un 5, que un 4, ¿no? Así que por eso ahí radica la importancia en que un profesional te vaya indicando que ninguno es mejor que otro, que no eres dos mezcladas, sino que esa personalidad se ha ido creando desde tu yo pequeñito, por lo tanto no lo puedes cambiar en tu yo adulto, porque desde pequeño se creó de forma inconsciente para adaptarte a las condiciones que tú tenías en ese momento. Entonces, si por ejemplo tu mamá te aplaudía cuando tú sacabas buenas notas, pues puedes decir, vale, pues si saco buenas notas, si soy la primera en gimnasia, si soy la primera en el concurso de debates, mamá me va a querer. Entonces se está valorando la meta, ¿no? Que la niña cumpla ciertas metas. Entonces eso ya me da una tendencia. Y esa tendencia mía yo la puedo ver descrita en un test rápido de eneagrama. Pero cuando nos metemos realmente en cada eneatipo, si te metes en profundidad, se ve desde muchísimos ángulos, desde el lado personal, desde el lado profesional, desde el lado de cómo me comporto en pareja, que puede ser que sea muy diferente a cómo me comporto a nivel profesional, ¿no? Desde el lado de cuáles son mis relaciones con mi padre y con mi madre, porque esa es la forma en la que yo he vivido la relación con mis padres, también determina, influye muy potentemente en mi personalidad. Entonces, es una descripción muy, muy detallada cuando se mira en profundidad. No solamente son unas características, digamos, para reconocerte a simple vista. Y respecto a la pregunta que haces, que me encanta esa pregunta de luces o sombras, ahí es donde radica mi forma diferente, mi enfoque, vamos a decirlo así, diferente respecto al eneagrama, ¿no? Porque si nosotros entendemos, nuestra mente suele entender las cosas en forma dual,
bueno, malo, luz, oscuridad, y está muy bien, porque como te decía, solo comprendemos que somos blancos porque sabemos lo que es ser negro y así funcionamos. Y entonces, de forma análoga, podríamos entender luces como aspectos positivos del eneatipo, que nos gustan o que tienen, como digo yo, buena prensa, y sombras como aspectos más negativos o a mejorar. Y yo lo veo de otra manera. Yo siempre veo luces, aquellas partes de tu inconsciente que puedes hacer conscientes. Y oscuridad es esa parte inconsciente que todavía no puedes ver. Expresándolo en forma de un dibujo, sería como un iceberg, ¿no? Que tiene toda la parte abajo hundida, eso sería nuestro inconsciente, y el piquito de arriba, que es lo que, bueno, lo que hundió el Titanic fue lo de abajo y no lo de arriba, que se veía un piquito de hielo pequeño, esa parte de arriba es nuestro consciente. Entonces, ¿qué es lo oscuro? No es lo malo. Lo oscuro es lo que no se ve, lo que está totalmente en el inconsciente y que se expresa en forma de programa automático. Reacciono siempre igual, estas personas son malas porque son así, ya está, esto es lo bueno, esto es lo malo y no puede ser de otra manera. Es decir, todo lo que está cristalizado y no lo podemos cambiar porque no lo vemos. En cambio, ese piquito de arriba, que es el consciente, es esos puntos de luz que no es que sean mejores que lo que está abajo, sino que simplemente son conscientes. Entonces, ¿qué aporta el eneagrama? Empezar a dar luz a esa parte de abajo que no se ve, sin clasificar en es bueno o es malo, sino simplemente forma parte de mí y voy a ver qué propósito tiene cada una de las partes que hay en mí, sin encasillarlo en bueno o malo. Ay, me encantó toda la explicación. Creo que vamos dando luces de las que iluminan para conocer cosas, Sí. escuchándote, porque la idea de esta charla era justamente eso, ¿no? Ir poniendo sobre la mesa el tema para los que por ahí hemos escuchado muchas veces, pero más allá de un test que pueda haber en internet, no teníamos real conocimiento de causa de todo esto. Cuando te preguntaba lo anterior, en tu respuesta me decías que ese era tu enfoque y justamente a eso quería ir, porque la propuesta era hablar del eneagrama a secas para explicar, pero en tu caso estás dedicada al eneagrama cuántico y la pregunta era, ¿de dónde viene ese término, lo de cuántico, y en qué difiere de lo que puede ser el eneagrama tradicional? Tal vez ya con esto que adelantaste recién en la respuesta anterior lo ibas perfilando. Forma parte, y para responderte mejor, Alejandra, te voy a lanzar yo otra pregunta de vuelta. Así de primeras, como eneagrama cuántico y con lo que te he comentado de base del eneagrama, ¿qué es lo que a ti te viene? Yo cuando escuché lo de eneagrama cuántico pensé en la física cuántica, me vinieron muchas cosas. Vale. Sí, no sé, me venía la palabra cantidad, me venía la física cuántica, me venían números. Vale, perfecto. 100% sincera y sin haber preparado esto. Ahora soy toda oídos. Te he pillado, te he pillado. Sí, me encanta, de eso se trata. Bueno, pues no vas nada desencaminada, porque realmente, como has comentado cuando me has presentado, una de mis especializaciones, y fue después del eneagrama, ha sido el coaching cuántico, que no es más que el coaching, bueno, pues sabéis, más o menos sabéis lo que es, ¿no? Pero el coaching convencional sería acompañar a una persona en un proceso en el que está en un punto y quiere pasar de ese punto a otro punto, ¿no? Funcionaría más a nivel de metas, vamos a decirlo así. ¿Qué ocurre? Que cuando le damos una vuelta y añadimos el cuántico, sigue siendo un acompañamiento, de ahí que siga considerándose ese coaching, ¿no? Pues es explorar todas las infinitas posibilidades que hay para esa persona. Y esas infinitas posibilidades no están en ningún sitio fuera de ti, sino que se te muestran en tu realidad, en lo cotidiano, en tu día a día. Entonces, la idea de llevar esta parte, esta idea de infinitas posibilidades y juntarlo con el eneagrama es desmitificar, ¿no? Esto que hemos estado hablando, ¿no? Esto de soy un número y ya está. El otro es un número y ya está, ¿no? Y tiene de esto bueno y de esto malo. Y como se le dan bien las rutinas, le pongo todo el día a hacer facturas. Y como le gusta el cambio, le pongo todo el día a viajar. No. Entonces, el eneagrama cuántico se enfoca desde
por eso os había comentado lo de, bueno, gracias a tu pregunta, Ale, se enfoca desde esta visión polar o dual que tiene la mente. Entonces, desde esta polaridad, el enfoque cuántico es ver nuestras dos polaridades e integrarlas de forma que nuestra realidad, en lugar de estar limitada a lo que creemos que tiene que ser, a lo que creemos que el otro espera de nosotros o a lo que creemos que el otro tiene que ser para yo estar más contenta, es observar mi realidad desde otro lugar, desde ese otro lugar en el que todo es posible y aunque yo no lo entienda, es decir, se me está presentando, por ejemplo, una situación que mi mente percibe como muy dura. Por ejemplo, en estos momentos que estamos ahora, pues mucha gente está en ERTES, mucha gente ha sido despedida y tú no entiendes qué está ocurriendo. Entonces es completamente normal que la tendencia de tu mente sea a resolver, a hacer, a preocuparse, a inquietarse mucho por la incertidumbre de qué va a pasar y si no hago nada, pues claro, nadie va a venir a llamar a la puerta a darme un trabajo. Entonces, es muy normal que esto ocurra, pero desde otra percepción, desde nuestro yo más original o nuestro yo cuántico, una de las maneras que tenemos para funcionar desde este yo cuántico es tener en cuenta que en mi realidad, si me ha ocurrido esto, lo que está ocurriendo tiene un propósito, aunque yo en este momento no lo entienda y aunque yo dedique X horas del día a buscar trabajo, a echar currículums, a tirar de teléfono y llamar a gente, está muy bien, pero también es importante darse cuenta que hay otra parte de mí que no funciona a través de la mente analítica. ¿Y cómo la reconocemos? A través de la intuición. Esos insights que me vienen, ahí va, fíjate que de repente me ha llamado tal persona y me ha dicho que yo la atendí en no sé qué sitio y que se ha acordado de mí y que si puedo atender a no sé quién. Fíjate qué casualidad, ¿no? Entonces, desde aquí hablamos de causalidades más que de casualidades. Y esos insights, esos de repentes, nos vienen cuando paramos un poco esa mente analítica, que es muy útil, como os digo, para recordar cosas, para acordarnos de números de teléfonos, para llamar, para actuar, muy bien. Pero luego hay esa otra mente creativa que tenemos tapada por esta mente analítica ilimitante. Entonces, ¿qué ocurre? Que este eneagrama cuántico permite identificar tu ego, que no eres tú, es una parte de ti, para que tú vayas descubriendo poco a poco lo que haces desde el ego y cuando tú dices, ahí va, mira a Almudena cómo se ha puesto porque no sé quién iba a llamarla y no la ha llamado. Fíjate, siento ira, siento muchas cosas, pero no empiezo a darle tregua a mi mente parlante que empieza. Qué mal educado, tenía que haberme llamado. Es que la gente así, porque cuando no paro de juntar un pensamiento sobre otro, lo único que hago es colapsar mi mente y no puede venir nueva información en forma de una nueva idea, en forma de, ahí va, ya entiendo por qué no me salió este trabajo, porque si me hubiera salido no hubiera accedido a esta nueva oportunidad que me ha venido ahora. O sea, es entender que la mente no tiene las respuestas, tiene las preguntas, pero no tiene las respuestas. ¿Y esto de no tener las respuestas qué significa? Significa que cuando yo en mi mente analítica busco respuestas, siempre voy a tirar del pasado, de lo que conozco, de cómo resolví algo parecido a esto hace no sé cuánto, o de compararme con alguien. ¿Cómo resolvió esta amiga este tema en el pasado o ahora? Y entonces, ¿qué ocurre? Que parece que no avanzo, parece que estoy en el día de la marmota. Y eso no es que no avances, es que realmente tú no estás dejando ese espacio vacío a que te llegue una nueva información, porque estás tirando todo el rato de información pasada. Entonces, si nosotros solamente nos limitamos a soy un número, yo solamente voy a limitarme a actuar las características de un libro, cuando yo soy mucho más grande que eso. Y mi invitación es eso, a verte en lo pequeño para que puedas ver que eres mucho más grande. Wow, me encantó. Esto lo dejo así como cierre. Me encantó, me encantó. Estaba pensando en cuán necesario es equilibrar nuestros hemisferios cerebrales, ¿no? Sí. Darle participación al creativo y que lo tenemos a veces medio dormido. Total. Pensando y razonando y 2 más 2 es 4 y siempre es 4. Exacto. Sí. Es maravilloso. No, creo que así como a mí me ha pasado, que me has ilustrado respecto a este tema del eneagrama, espero que a todos les haya llegado. Yo justamente quería llegar desde ese lugar de
ignorancia, de desconocimiento de causa, a hacer la entrevista desde ese lugar, porque me parece que era por donde podían surgir las preguntas que quizás muchos también se estaban haciendo, al igual que me lo hacía yo. Entonces, traté de no preparar demasiado la entrevista desde el lugar de saber, porque si no, a veces uno también se pierde, y lo hablábamos en nuestras conversaciones previas, ¿no? Se pierde esa posibilidad de ir educando desde el lugar más sencillo, más simple, para ir, sí, ahí construyendo el conocimiento, ¿no? Claro, pues justamente, Alejandra, has hecho un ejemplo muy claro de lo que estamos hablando, ¿no? Porque es, si tú tienes la mente, tendería a preparar las preguntas y estaría bien. Es como planificar, está muy bien, porque yo puedo tener un guión y me puede ahorrar tiempo. Pero si yo no me abro a que en el momento a lo mejor una pregunta me ha llevado 10 minutos y la otra ya no hace falta, pues estoy todo el rato limitando algo que puede ser mucho más expansivo de otra manera, lo cual no impide, porque esta es otra pregunta que me dice mucho, entonces, ¿la mente es malo pensar? No, solo que la mente no es protagonista de todo, ese es el problema. No que la usemos, sino que creemos que vale para todo. Ese es el cambio en la percepción. Me encantó esta conversación contigo, Almudena. Yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y bueno, espero que nos encontremos en el futuro, no solamente en Madrid o aquí en Uruguay, sino también a través de estas conexiones online que nos permiten conversar de cosas súper interesantes. Claro que sí, yo encantada de estar contigo y con todos vosotros los que nos veis y escucháis. Muchísimas gracias. Bueno, hablando de encontrarnos, ¿cómo te pueden encontrar en cuanto a sitio web? Ya hemos estado por acá mostrando también debajo de la entrevista, pero para recordarle a todos. Sí, pues me podéis encontrar en www.descubretuyo.com y ahí si me escribís yo estaré encantada de responderos. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Almudena. Estaremos en contacto allá en España, aquí en Uruguay o conectadas a través de estos espacios aquí en Juntos en la Experiencia en cualquier momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a todos vosotros y hasta pronto. Almudena Galán, entonces, desde Madrid, desde España, hablando de eneagrama cuántico. ¿Entendiste? ¿Comprendiste? ¿Quedaste con más ganas de descubrir? Bueno, eso es lo que estamos incentivando aquí a través de Juntos en la Experiencia, dar pequeñas pastillitas, pequeños tips para que después cada uno pueda conseguir ese camino del conocimiento que afortunadamente en la vida siempre hay tiempo y siempre hay lugar para incorporar nuevos conocimientos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.